El día de hoy tenemos una enseñanza fuerte, una enseñanza profética, a la cual hemos intitulado La guerra de Gog y Magog. La lectura la tenemos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 38, en los versículos 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipado, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Vamos a orar con este pasaje de la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias por tu palabra preciosa que nos estás regalando en esta mañana, y estamos muy agradecidos por tu palabra, por el Espíritu Santo, y queremos pedirte que tú nos des sabiduría sobrenatural, conocimiento, prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, y que seamos alentados y motivados por esta enseñanza. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, y los hijos de Dios decimos amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Siendo las 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 11 de la mañana, hora de Nueva York y Ottawa, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 6 de la tarde, hora de Jerusalén, 3 de la mañana, hora de China, y 4 de la mañana, hora del Japón, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, la guerra de Gog y Magog. Y los hijos de Dios repetimos: la guerra de Gog y Magog. Y vamos a ir a los versículos 5 y 6. Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Dios nos está describiendo las naciones que van a venir contra Israel. Nos dice Persia, Cus y Fut con ellos. Nos dice Gomer, nos dice Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces, en este capítulo 38 de Ezequiel, Dios nos va a describir con toda claridad una batalla que está a punto de ocurrir. Y cada día en las noticias vemos que se acerca más y más rápidamente. Después de hoy podrán darse cuenta de cómo esas noticias van a tener un fin. En estos últimos días, Rusia
detonó 2 misiles nucleares en el Ártico. Irán lanzó 2 misiles contra Israel y las baterías antiaéreas los detonaron en el aire sin que llegaran a caer a tierra. China tiene problemas con los Estados Unidos en la cuestión de impuestos y aranceles, y todas estas cosas y algunas otras más empezaron a manifestarse hace unos días, y por eso vi la necesidad de hablar de profecía bíblica. Y en este capítulo 38 de Ezequiel nosotros vamos a ver lo que nos dice de los tiempos finales. Según el profeta Ezequiel, Irán y Rusia formarán una coalición en los tiempos finales en un intento por conquistar a Israel. Intentarán algo que les va a fallar. Los medios de comunicación siempre distorsionan la información y muchos cristianos no entienden las profecías de la Biblia. Irán y Rusia van a ser eliminadas. No va a ser Israel. Los enemigos de Israel son los que van a ser destruidos. Salmo 121, versículo 4, nos dice: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dele gloria, honra y alabanza a Jesús. Dice el Señor en su palabra: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Cómo sabemos que esto es Rusia? Bueno, en el versículo 2 nos dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. En este versículo, Ezequiel es instruido a traer un mensaje en contra de un hombre y en contra de un reino. Y los hijos de Dios, repetimos, en contra de un hombre y en contra de un reino. El hombre es Gog y el reino es la tierra de Magog. Y los príncipes son Moscú y Tubal, una antigua ciudad de Rusia. ¿Cómo se sabe que hablan de Rusia? Los nombres dados en Ezequiel 38 son idénticos a los que puedes encontrar en Génesis capítulo 10, versículo 2. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los etnólogos, es decir, las personas que se dedican a visualizar el flujo de las personas a lo largo de los tiempos, dicen que después del diluvio fueron a migrar en el Asia Menor y luego al norte, mucho más allá del mar Caspio y más allá del mar Negro, a una región que hoy es conocida como Rusia. La Biblia no deja duda alguna con respecto a este tema. De modo que Gog es un príncipe, Magog es una tierra. Gog es un dirigente, Magog
es un país. ¿Cuál será la fuerza que hará que Rusia se ponga contra Israel? Bueno, esto lo vemos en el capítulo 4. No pierda usted este Ezequiel 38 porque vamos a estar yendo vez tras vez. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. ¿Qué es un garfio? Un garfio es como un gancho, como un anzuelo grande. Es una fuerza que es irresistible. Dios dice, yo le voy a poner un garfio en la boca de esas naciones y las arrastraré hasta las montañas de Israel. ¿Qué significa simbólicamente el garfio? El garfio significa simbólicamente el petróleo. Rusia debe tenerlo. Para poder ser una superpotencia, deben tener petróleo. Para mover sus máquinas militares y su economía, deben tener petróleo. ¿Quién tiene el petróleo en el Medio Oriente? Afganistán, Irak, Irán, el Golfo Pérsico, lo tienen. ¿Se han preguntado en alguna ocasión cuál es la razón por la que los Estados Unidos hicieron guerra con Afganistán, con Irak, y ahora planean una guerra contra Irán? La razón es una: el petróleo. Cuando los investigadores de la ONU fueron a Irak a tratar de detectar armas nucleares, lo hicieron con lupas por todos lados y no pudieron encontrar una sola huella de un arsenal nuclear. Sin embargo, de todos modos, los Estados Unidos hicieron guerra con Irak y asesinaron a Saddam Hussein. Que el hombre pues merecía eso y más, pero la razón fue el petróleo. Por esa razón, Irán y Rusia han formado un eje de fuerzas en las que han trabajado juntas desde los comienzos de 1990. Así es que tienen 20 años, mis amados hermanos, de estarse preparando esta guerra. Y la mayoría de la gente, y en especial los cristianos, estamos sin la información debida. A la gente, dicen los políticos, se les engaña con pan y fiesta. Y esta es una expresión muy ofensiva para nosotros los ciudadanos. Nos entretenemos con el fútbol, nos entretenemos con el ESPN, nos entretenemos con la televisión, con el Netflix, con el Android o Roku, y la gente no se entera de nada. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ha guiado a hablar sobre esto ahora.
Aquí vemos la razón por la que los Estados Unidos siempre han querido tener guerras en Medio Oriente, con excusas totalmente falsas contra las naciones árabes. De modo que la razón es el petróleo y nada más. ¿Cuáles son las naciones que vendrán contra Israel? Ezequiel 38:5 nos dice Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. 6, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Cuando tú leas en la Biblia que dice el Señor, es un país que está al norte, es un país que está al sur, es un país que está al oriente, es un país que está al occidente, siempre se está refiriendo a Israel. En este caso, el país del norte es Rusia y también China. De modo que estamos hablando de Rusia. En este versículo 5 se identifican las naciones que van a venir junto con Rusia contra Israel. Una de esas naciones es Persia. Persia es el Irán de hoy. La gente que vive en Irán se consideran persas, no árabes. Y no debemos subestimar que en Irán algunas cosas puedan estar más calificadas que en los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a restituir la monarquía que por un brote de destruir el gobierno, un golpe de Estado, destituyeron a Mohammad Reza Pahlavi, y los Estados Unidos van a restituir la monarquía ahora con su hijo Reza Pahlavi, nuevo Shah de Irán. Además, él ha estado siendo preparado por cerca de 30 años o más en los Estados Unidos. La siguiente nación es Etiopía. Debemos entender que en la Biblia existen dos Etiopías. Una está en África, la otra es la que se halla en la península arábica, la que es ahora Arabia Saudita. La que sigue es Libia. Luego viene Togarma, que ahora es Turquía. Ezequiel 38:7 nos dice, prepárate. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. La palabra guarda en otras traducciones significa comandante. Dios dice a través del profeta Ezequiel que Rusia vendrá junto con Irán, Arabia Saudita, Libia y Turquía. Esta es una coalición de naciones radicales islámicas que se van a levantar en contra de Israel. Rusia va a ser el líder. No dejemos de ver a su actual presidente Vladimir Putin, quien no es ningún tonto. Ha sido el mejor presidente de la ex Unión Soviética, se ha reelegido varias veces con la voluntad del pueblo y probablemente es el mejor presidente del mundo moderno. También fue un gran espía de la KGB, la organización del servicio secreto y espionaje de la ex Unión Soviética.
coronel del ejército, piloto de aviones supersónicos, almirante naval, practica judo, tenis, esquí y monta a caballo. De modo que es una persona muy singular. Dijo en una ocasión, y soy testigo de eso, si creen que el comunismo se ha extinguido en Rusia, están muy equivocados. Además, de una manera sutil, agregó a la bandera de Rusia el escudo imperial de los zares. Si tú ves la evolución de las banderas de Rusia, te vas a dar cuenta que pues siempre fue su bandera blanca con una raya celeste y una roja, pero cuando Vladimir Putin entra al poder, automáticamente le pone en medio el escudo de los zares, el escudo de los reyes que gobernaron todas esas tierras. Y creo, dando a entender que él es como si fuera el zar, la persona que guía esas tierras, que se siente el rey. Es aparentemente de la religión ortodoxa rusa y es muy devoto. Esto también no debemos ignorarlo. ¿Cuándo vendrán? Nos dice el versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. El texto original hebreo dice Aharit Hachanim, y los hijos de Dios repetimos Aharit Hashanim. ¿Qué quiere decir? En los días finales. ¿A qué se refiere? Que al final de los tiempos van a venir como una nube a cubrir a Israel. Ezequiel versículos 9 y 10. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Versículo 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. En los tiempos bíblicos, los muros eran un símbolo de fuerza militar. Si tenías una pared bien gruesa, tenías un ejército muy poderoso. Los muros de Babilonia eran tan grandes que en la parte superior del muro eran tan anchos que 4 carrozas de caballos, 1, 2, 3 y 4, podían caminar simultáneamente por la parte superior del muro. Esto nos da una idea de lo ancho que es ese muro, que era. El día de hoy podemos tener una vana idea viendo la muralla china, que se encuentra parcialmente destruida. Ezequiel dice, voy a ir a una villa sin muros, es decir, alguien que es indefenso. Esto no describe en absoluto a Israel,
porque Israel tiene un ejército fuerte. ¿Cuál es el punto de Ezequiel? El punto de Ezequiel es que Israel se siente muy segura, muy protegida, porque en este tiempo, según la profecía, ellos firmarán un acuerdo de 7 años con el anticristo, que será apoyada por la coalición europea, e Israel se sentirá protegida del ataque de Rusia y de Irán. La palabra de Dios nos dice que el anticristo iniciará con la tribulación, pero a la mitad de la tribulación, al final de los primeros 3 años y medio, se va a descarar y se va a manifestar como el anticristo, y nos dice la profecía, se detendrá el sistema de sacrificios en el templo. ¿Sabe usted quién es el anticristo? Levante la mano. La Biblia nos dice que el anticristo ya está aquí. Y también nos dice que se va a manifestar. Todo lo que yo he estudiado desde hace 15 años apunta a una sola persona, el príncipe William de Inglaterra, el príncipe Guillermo. Tiene todos los puntos necesarios para coronarse como el anticristo. Pronto veremos que ese pacto se acerca. Ya se habla de la paz mundial. Están diciendo esto siempre en las noticias, casi todos los días. Y esto nos llevará a ese pacto. La Biblia dice que cuando se diga Shalom, Bitachon, que quiere decir paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cómo responderán los Estados Unidos y Europa cuando vean a Irán, a Rusia y las otras naciones dirigiéndose hacia Israel con una gran fuerza militar que viene como una nube cubriendo la tierra? Ezequiel 38:13. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Millones de personas vienen a atacar a Israel. Ellos no vienen de vacaciones y les haces una pregunta tonta: ¿nos van a despojar de todo? ¿Quiénes son las personas que hacen estas preguntas? Inglaterra y los Estados Unidos. Bíblicamente, Inglaterra corresponde al león grande, y los Estados Unidos, que salieron de Inglaterra, porque acuérdese usted que los Estados Unidos fueron colonizados por el Reino Unido. Entonces, el león grande es Inglaterra, el león pequeño son los Estados Unidos en la profecía bíblica. ¿Por qué los Estados Unidos no respaldarían a Israel? Hay varias posibilidades.
La primera, el presidente de los Estados Unidos no defendería a Israel bajo ninguna circunstancia. Ese concepto sería inconcebible desde hace 2 años. Segundo, los Estados Unidos se encuentran en una gran bancarrota. No tienen dinero para apoyar financieramente. Los Estados Unidos no tienen la capacidad económica para poner una fuerza militar en Israel para defenderlos. Y recuerden que el poder económico y el poder militar van de la mano. No existe uno sin el otro. La tercera razón es que puede ser que los Estados Unidos ya hayan sido eliminados como superpotencia debido a los ataques nucleares sobre los Estados Unidos. Hay personas que dicen, bueno, pues cuando hemos sido atacados los Estados Unidos desde afuera y nos han dañado, nunca. Pero ellos se olvidan de septiembre 11, de que en septiembre 11, pues se cree que Osama Bin Laden y los talibanes se apropiaron de esos aviones y los estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. De modo que ya lo hicieron una vez. La primera vez no tenían armas nucleares, por eso utilizaron la turbocina de los aviones. Pero ahora sí tienen armas nucleares. El Islam radical está dispuesto a atacar, y cuando Irán tenga el poder nuclear, van a atacar a los Estados Unidos y a Israel sin pensarlo. El presidente de Irán prometió compartir el poder nuclear con la red mundial de terroristas. Los terroristas islámicos no necesitan ir a Estados Unidos. ¿Sabían ustedes esto? Los terroristas islámicos no necesitan ir a los Estados Unidos. ¿Sabe cuál es la razón? No necesitan ir hacia los Estados Unidos porque ya están allí. Y de una manera muy sencilla te lo puedo comprobar. Si tú vas a cualquier aeropuerto de los Estados Unidos, de San Antonio hacia el norte, te vas a encontrar gente vestida con todas sus vestiduras musulmanas. Las mujeres tapadas de cabeza a pies y los hombres con su manto en la cabeza. De modo que ya están allí. Por lo menos 7 células terroristas islámicas han sido identificadas por el Departamento de Estado y Homeland Security. Algunos expertos militares creen que en un ataque nuclear contra los Estados Unidos podría comenzar con un pulso electromagnético llamado EMP. Al día siguiente que yo estaba escribiendo esta enseñanza, un capitán estadounidense estuvo hablando al respecto en CNN y Fox. ¿Te imaginas yo escribiendo del EMP y de pronto en las noticias sale el capitán por CNN y la cadena Fox hablando del peligro que ostenta los Estados Unidos si algún enemigo hace detonar
una EMP. ¿Qué es una EMP? Es una sábana que se abre cuando se detona un misil. Y tan solo un pequeño misil Scott puede llevar esa bomba electromagnética y al estallar se abre esa manta que impide todo tipo de energía. Y nos referimos a la luz eléctrica, a las baterías de los automóviles, a los teléfonos celulares y cualquier otro tipo de energía que estemos pensando. Le voy a decir cuáles son los efectos del EMP. La sábana electromagnética no mata a las personas, mata a los electrones. Es decir, detiene todo tipo de electricidad al instante, por meses y quizá por años. De modo que no habrá lámparas, no habrá refrigeradores que funcionen, la comida en el refrigerador se va a echar a perder, tu carro, camioneta o camión tampoco encenderán, el inventario de los supermercados se agotará en 72 horas, las estaciones de radio y televisión saldrán del aire sin electricidad, los aviones en pleno vuelo caerán porque no habrá electricidad para sus sistemas. El sistema de misiles también fallará. Los Estados Unidos dejarán de ser una superpotencia en una fracción de minuto. El presidente de los Estados Unidos no se podrá comunicar con los mandos militares de Cuántico y todas las demás esferas militares. Las refinerías se van a parar por completo, no habrá gasolina, diésel ni petróleo. Las oficinas del gobierno tendrán que cerrar. Sin electricidad, en un segundo se volverá a vivir en los años de 1800, cuando no había electricidad. Y todo esto va a ocurrir a menos que alguien detenga a Irán de que pueda poner en práctica sus sueños maniáticos de ataques nucleares. Las células islámicas terroristas que tienen la habilidad de hacer y detonar las bombas nucleares no vendrán un día, porque ya están allí. Irán se convertirá en una gran potencia nuclear y cuando eso suceda, las naciones del Medio Oriente los van a seguir apoyados por China y por Rusia. De acuerdo al profeta Ezequiel, el ataque de Irán y Rusia sucede 3 años y medio después del rapto de la iglesia. Porque cuando vean ocurrir estas cosas por televisión, podrán ver la batalla militar que podría empezar en cuestión de semanas. Pero antes de que todo esto ocurra, ya nos habremos ido, hará 3 años y medio. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo en el rapto está muy cerca de ocurrir. No es una filosofía humana, sino que es un hecho bíblico que pudiera pasar hoy mismo. Versículos 22 y 23,
y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Démosle gloria, honra y alabanza. Sabrán, dice el Señor, que yo soy su Señor, su Dios, desde ese día en adelante, porque hay un solo Dios verdadero, y es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y un solo Señor Jesucristo, Él es el Dios que vive para siempre. Démosle gloria, honra y alabanza. Las palabras del rey David serán dichas de nuevo. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Amén. Viva Jesucristo. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos, y quiero preguntarte, ante la información profética que has recibido en este momento, ante la inminencia del rapto de la iglesia, ¿estás seguro de que has hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor? Si tú vienes a la iglesia y declaras que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, pero sales por esas puertas y te comportas como un perdido, hablas como perdido, piensas como perdido, tus acciones son como perdido, gritas como perdido, maldices como perdido, codicias como perdido y haces todo como perdido, déjame darte la mala noticia: eres perdido. Si tú quisieras entregarte a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, estando dispuesto a obedecer la palabra de Dios en todo lo que diga, si tú estás dispuesto a obedecer a Dios, si estás dispuesto a anunciar a Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador, si estás dispuesto a vivir conforme a la palabra, si estás dispuesto a cortar toda relación amorosa con una persona inconversa, como dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los inconversos. ¿Estás dispuesto a cortar con ese hombre que es tu novio y es un perdido? ¿Estás dispuesto a cortar con esa novia que es una perdida y hacer y decir lo que he dicho, y no estás seguro de que has recibido a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, porque tus hechos dicen otra cosa? Pasa al frente. Es mejor tener vergüenza de pasar y no ser avergonzado delante de Jesucristo en el tribunal del gran trono blanco.
Mejor pasa tu vergüenza ahorita y no seas avergonzado delante de Jesucristo. Doy por hecho que te has acercado con sinceridad y con plena convicción de hacer lo que dijimos que eran las condiciones. Ahí donde tú estás, ora junto conmigo. Dios Todopoderoso, perdóname porque he hecho oraciones superficiales. He orado para recibir a Jesucristo y la verdad no le he aceptado como mi Señor porque mi vida no refleja mi nuevo nacimiento. Es más, mis pensamientos, mis palabras, mis sentimientos, mis acciones y todo mi comportamiento, lo único que dicen es que soy un perdido. Ahora, Señor, quiero arrepentirme de todo eso, de todos esos pecados desde el día en que nací, que he cometido algunos de ellos sin convicción, donde no he sabido por qué los he hecho. Dios, he cometido grandes pecados con cada parte de mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis ojos, con mis oídos, con mi boca, con mi corazón, con mi sexualidad. Te he ofendido grandemente. He hecho lo contrario a lo que dices en tu palabra. Pero ahora me reconozco pecador, perdido, y me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que me laves con la sangre bendita de Jesucristo. Renuncio a Satanás, a la brujería, a la hechicería, a la magia, al ocultismo, al satanismo, a la meditación trascendental, al control mental, a las religiones y a cualquier cosa que esté opuesta a tu palabra. Señor, lávame con la sangre bendita de Jesucristo, desde la coronilla de mi cabeza a las plantas y puntas de mis pies. Señor Jesucristo, hoy te quiero recibir como mi Salvador, pero no solo como mi Salvador, sino como mi Señor, como aquel que controla mi vida. Te prometo a partir de este momento que viviré en base a tu palabra y que lo que diga tu palabra lo voy a obedecer, y lo que contradiga tu palabra lo voy a hacer un lado de mi vida, porque quiero ser un hijo obediente. Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor, como el que tiene el control de mi vida. Bautízame con el Espíritu Santo y dame poder para testificar de ti. Hoy me declaro hijo de Dios por la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario, por su muerte, sepultura y resurrección gloriosa. En el nombre todopoderoso de
Jesucristo. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, ya podemos pasar a nuestro lugar. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, el tiempo se agota. Nuestra posición como cristianos es urgente. Quizá al terminar este servicio sea el rapto y nos presentemos de cara a nuestro Señor Jesucristo. Le ruego reciba a Cristo como su Salvador y Señor, haciendo la oración que recién hemos dicho, y cuéntese entre aquellos que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si es así, nos volveremos a ver en el cielo. El Señor le bendiga y le guarde.